Alessandro Barico es mundialmente reconocido por su maravillosa obra Seda. Pero si ustedes creen que vamos a platicar de simbolismos, prosa poética, viajes y la belleza del amor, se equivocan. Suscríbanse al canal y quédense conmigo porque hoy tenemos una historia de crimen, resentimiento, venganza y perdón. ¿Empezamos? La mayoría de nosotros conocemos a Alessandro Barico por su novela Seda, escrita con un ritmo pausado y musical. De hecho, la cadencia sutil y poética, tanto como la musicalidad, caracterizan a este autor que nos dice que todas las historias tienen música propia y que Seda tiene una música blanca que en ocasiones desconcierta, porque la música blanca se ejecuta suave y lentamente. Pero hoy quiero platicarles de un libro que tiene otro tono de música, el blanco roto, un color que conseguimos entintando el blanco puro con grises, negros o marrones hasta apagarlo. De este color viste uno de los personajes de Sin Sangre, novela corta de Alessandro Barico que me pareció profundamente estremecedora y considero poco valorada. En esta historia cada personaje nace de un color blanco puro que con el tiempo va ensuciándose, porque han sido víctimas de alguna desgracia y sufren una sed de venganza que los consume. Viven una guerra personal provocada por otra que aparentemente ya terminó. A diferencia de Purgatorio, aquí les dejo el enlace, esta novela no hace referencia a ninguna guerra en particular, así que podríamos pensar en cualquiera, incluso en las que sufrimos actualmente. Sin Sangre es un libro desgarrador, escrito en dos partes. En la primera, vemos a un hombre que vive con sus hijos en una granja que está apartada del mundo. Un día llegan tres hombres armados, entre ellos el hombre del traje blanco roto. Aquí inicia una persecución detallada que podemos visualizar como si estuviéramos frente a una película de terror, porque algo que caracteriza a Barico es su capacidad para expresarse desde la mirada de un cineasta. Leemos un evento tras otro mientras generamos adrenalina en una cacería sádica descrita con precisión. La acción es rápida y nos provoca mucha angustia. Durante esta persecución, el autor nos abre ventanas al pasado de sus personajes con párrafos cortos como este. De una patada había echado abajo la puerta del establo 3 años antes. Luego había entrado y había visto a su mujer ahorcada del techo y a sus 2 hijas con el pelo rapado al cero, los muslos manchados de sangre. Imposible no sentir aberración, pero nos permite comprender el porqué del resentimiento de estos personajes, la frialdad de cada uno de ellos y la impaciencia que tienen por acabar con la vida de un hombre al que llevan buscando durante mucho tiempo y a quien escuchamos reafirmar varias veces: la guerra ya terminó. Yo me pregunto, ¿cuándo termina una guerra? ¿Cuando una parte dice que ya terminó? ¿Realmente somos capaces de perdonar y volver a vestir ese color blanco que brilla? ¿O estamos en guardia esperando el momento indicado para saciar alguna sed de venganza que probablemente ni siquiera reconocemos? En esta primera parte de la novela, la palabra dijo es imperativa. En la segunda, la palabra luego es determinante. Leemos básicamente una conversación entre la niña que sobrevivió al ataque y uno de esos 3 hombres que decidió no entregarla cuando la descubrió escondida, porque vio a una niña de ojos rasgados que lo miró sin expresión, con los labios entrecerrados y la respiración tranquila. Una niña de piel blanca y labios perfectos, envuelta en una imagen de armonía que por un segundo despertó una gran sensibilidad en él. Han pasado 50 años. Ahora es una mujer hermosa en la búsqueda de respuestas que la ayuden a entender la razón de todo lo que ha vivido a raíz de aquel espantoso ataque. Una vida llena de sufrimiento, marcada por los diferentes nombres que ha tenido que usar para evitar que la encontraran. Cuando era niña, su nombre era Nina. Recuerda haber estado en un orfanatorio donde a los 11 años la adoptó un señor cuyas intenciones no voy a revelar. Este señor la llamaba Dulce, solo que la apostó en un juego de póker a un conde que le puso de nombre Doña Sol. Cuando el conde muere, la familia política decide internarla en un sanatorio, del que escapa un par de años después,
con esta urgencia de encontrar respuestas y recuperar su nombre, nuestro nombre nos da existencia. Yo les recomiendo que lean despacio este capítulo porque el autor nos permite salir de ese estado de alerta y angustia que nos genera durante la primera parte. Durante esta conversación podemos respirar e incluso hacer las paces con algunos personajes. Alessandro Barico nos da una visión del ser humano desde lo más profundo de su esencia. A este autor también se le conoce como un gran pensador. Nos habla de la guerra, del arrepentimiento y de cómo se oculta la necesidad de hacer válida una venganza que torpemente condicionamos con un perdón honesto. Si comprendemos la ideología de Alessandro, podemos calcular cuándo termina una guerra, porque el nombre arrebatado vuelve, Nina, y junto con este nombre llega la salvación. Cito, a la vida siempre le falta algo para ser perfecta. Sin Sangre fue publicada en el 2002. 6 años después de haber salido al mundo, Seda. Alessandro Barico nació en Turín, Italia, en 1958, donde fundó una escuela de técnicas de escritura que incluso dirige. Además de ser novelista, es dramaturgo, periodista, licenciado en filosofía, crítico musical, un genio a quien además no le interesa la fama y difícilmente acepta dar entrevistas. Mi querido Ángel Preciado, este programa es para ti. Va mi trivia, novela que relata el asesinato de una bruja en un pueblo que se llama La Matosa. Les doy una pista, la autora es de Veracruz, México. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dejen sus comentarios y ayúdenme compartiendo el canal para que sigamos creciendo. Ahora díganme qué están leyendo. Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Los abrazo.